días, mi nombre es Antonio Vargas, ya me conocéis algunos. Hoy tengo el placer y el honor de hacer una entrevista más a una persona, pues para mí muy especial del mundo de la interpretación. A nivel nacional, reconocida, cine, teatro, muchísimas cosas ha hecho. Os la voy a presentar y es un placer, Luisa Martín. Buenos días, Luisa. Buenos días, Antonio. Para mí también es un placer, ¿eh? Sí, muchas gracias. Y gracias por estar aquí, porque para mí es un honor y para que vean los chicos, pues, una vez más, desde un punto de vista, pues, desde la interpretación, del cine, del esfuerzo, del talento, cómo se consiguen las cosas. Y a mí se me ocurre mucho, Luisa, lo primero preguntarle, ¿a qué edad le viene esto de ser cine? Pues es que yo ni lo recuerdo. Yo sé que en mi casa siempre se ha dicho que yo iba a ser actriz, porque desde pequeña, a mí me lo cuenta mi hermana mayor, mis padres lamentablemente han fallecido, pero mi hermana mayor se acuerda. Parece ser que yo entraba en el armario de la ropa blanca de mi madre, entonces cogía sábanas, me las ponía por encima y hacía como tragedias griegas y sí, hacía cosas un poco así. Y me gustaba mucho multiplicarme. Yo recuerdo que ese armario tenía... era un armario antiguo, entonces se abría y había espejo por un lado, espejo por otro, y lo del centro era otra puerta que era un espejo enorme, o sea que en realidad lo abrías y era un tríptico. Pero yo me metía, cerraba las dos puertas y me metía así, entonces miraba a los lados y me multiplicaba, pero me multiplicaba hasta el infinito. Y yo tengo la sensación de que eso es un poco la necesidad que yo tengo, ¿no? La de multiplicarme. Ya entiendo, sí, de interpretar diferentes Interpretar papeles. diferentes papeles y estar Claro yo que sí. aquí, allí, en todas partes, que es verdad que también me gusta estar en todas partes. Qué bien. Lo de la fotografía que dio la biografía me ha parecido muy bonito, muy interesante, ya con 4 años, porque, claro, Sí. ¿a qué edad se quedó sin padre? Juan Luis, ¿no? No, Luis, José Luis. José Mi Luis. padre falleció cuando yo tenía 26. O sea, pero él me vio en la interpretación, no me vio triunfar, pero sí me vio trabajando. Además fue él el que me llevó a la escuela de arte dramático, pero es que a los 4 años, yo tengo la foto, la recuperó mi hermana también, que esa es la que se ha ocupado, que pone: mi cómica hija María Luisa, tienes madera de actriz, pero ¿será eso bueno para ti? Sí, eso. Y eso es a los 4 años, o sea que estaba predestinado. Sí, vamos. de hecho a los 17 años, pues en Madrid fue, ¿no? Estudió arte dramático. Sí. Entonces, ¿cómo se lo tomó el padre y la madre? Pues mi madre muy mal. Mi madre no quería de ninguna manera, porque es que estamos hablando, yo tengo ahora 55, que no me importa nada decirlo, pero estamos hablando del año 77. En el año, no, bueno, sí, 77, pero yo ya venía barruntándolo el 75 tal. Bueno, el 75 fue cuando murió Franco, que hay muchos que no sabrán incluso quién es, gracias a Dios. Sí. Pero en esa época ser actriz era sinónimo de otras cosas. Entiendo, ya. Era muy difícil. Y mi madre no le gustaba nada. Cuando yo dije, bueno, quiero ser actriz, mamá, es que quiero ser actriz, es que lo necesito y tal. Y no, a mi madre no le gustaba nada, pero a mi padre sí. Y tuve la suerte de cambiar de instituto en un momento determinado, porque se acabó, yo suspendí más de la cuenta, he sido mala estudiante y luego he estudiado muchísimo, quiero decir que es muy importante. Entonces yo tuve que salir de ese instituto porque cambiaba el plan, empezaba el BUP, lo que llamaron el BUP. Sí. Entonces solo hubo un instituto que lo hicieran en Madrid y me cambiaron de instituto, pero eso fue mi gran suerte, porque allí se hacía teatro. Y yo me metí en el grupo de teatro del instituto desde el primer momento. Qué bien. Y cuando empezaron los ensayos, pues fue fenomenal y me dieron personajes importantes y tal, porque decían, esta niña tiene mucha gracia, no sé qué. Y entonces el director cogió a mi padre el día del estreno y le dijo, si usted quiere que su hija sea feliz, déjela que estudie teatro, déjela que sea actriz. Qué bueno. Aquel hombre, o sea, yo me acordaré toda mi vida, Qué bueno. porque eso es importantísimo. Yo ahora hablo mucho de todo esto, sobre todo con gente joven, porque este país no está preparado, los planes de estudio de este país no están preparados para gente que tiene otras... Sí, que tiene unos talentos que tiene talentos diferentes. Diferente. Es decir, parece que si no eres bueno en matemáticas o no eres bueno en un lenguaje, parece que no vales para nada. Y ojalá estas entrevistas las vieran los que hacen los planes de estudios, porque no está preparado. Yo era una niña diferente. Porque yo no podía con las matemáticas, no podía. Además, no podía como rechazo inicial, quiero decir, que luego me pongo y lo hago y no tengo problema, pero no podía. Sí.
me costaba sí, mucho estudiar, me distraía con nada y tal, pero en cambio en la interpretación y me decía, esta niña no vale para estudiar. Pues no vale para estudiar, yo me podía haber hecho 3 carreras. Es cierto. Eso es lo mismo que estoy diciendo yo en las charlas. Me podía haber hecho 3 carreras con lo que he estudiado. Todos los veranos saben que yo a lo mejor si tengo una obra de teatro me encierro y aquí pues pum, 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 me lo preparo y desarrollo la memoria una barbaridad. Pero no está preparado para gente especial o para gente que tiene talento artístico, no está preparado. De hecho, es más, yo recuerdo le he comentado en alguna charla, de que cuando saca un niño un 10 en matemáticas, dice, este es mi niño, y cuando saca un 10 en música, dice, este niño es rarito, ¿no? Y eso es por ahí, ¿no?, de donde van los tiros. En todos los años 80 hizo teatro, que es donde conseguiste tablas, ¿no? Tablas con una interpretación. Y en el año 90 fue cuando debutaste en televisión. Pues yo creo que fue en el 90, no, en el 90 o en el 92. En el 92. Fue en el 92, porque recuerdo, yo debuté en teatro con el grupo en 1980, porque fue cuando yo terminé la escuela de arte dramático. Y montamos un grupo que se llamaba Teatro Estudio 80, que luego se llamó el Teatro de Cámara. Y eso me enseñó muchísimo. Y luego en televisión debuté en el 92. Uno de los éxitos más grandes fue en el 93 con Chirla, ¿no? Con la Chirla, sí. Con ¿Pido la vez, por favor? No, ¿Quién da la vez? ¿Quién da la vez, por favor? ¿Quién da la vez? Que era una serie sobre un mercado. Una pescadera. Y allí tuvo mucha gracia porque yo sabía que estaban buscando chicas para hacer un personaje de pescadera que fuera muy macarra, muy macarra. Y entonces yo me disfracé en mi casa y me vestí completamente de macarra y me fui a ver el decorado y me encontré con el productor. El productor entonces ya no es como ahora, porque ahora los productores son como más accesibles, más normales y tal, pero aquel era un productor. Era el guionista del Cid, del famoso Cid de Charlton Heston. Sí. Había hecho muchísima televisión con los americanos, muchísimo cine con los americanos. Es un tipo de estos antiguos, de puro, de todo, sí. Y entonces yo me lo encontré en el decorado y le dije, hostia, qué bonito es esto, ¿no? Esto es que es la leche, tío. Esto es un mercado que parece de verdad. Pues me he enterado que el jefe está buscando una actriz para hacer la pescadera. Yo no jorobes, tío, pues si yo soy pescadera. O sea, ¿dónde van a buscar una actriz que haga de pescadera? O sea, este tío es que no está bien de la cabeza, vamos, no, es que no lo entiendo, porque la gente, ¿pa' qué? Bueno, total, que me enrollé así y tal, y el tío se le iban poniendo los ojitos así. Y dijo, no te muevas de aquí, que ¿vas a estar por aquí? Sí, si es que he venido porque me he enterado y tal, he venido con un colega, me han dicho, están ahí haciendo un mercado y tal. Digo, no, yo no me voy. Digo, lo que no quiero es que venga nadie a detenerme como que acabo de llevar a robar algo, a ver si se van a creer y tal. Y entonces, qué maravilla. Entonces tuvo mucha gracia porque el tío subió al despacho y le dijeron que ha venido una actriz a hacer una prueba y tal. Dijo, no quiero ver a nadie, ya la tengo. ¿Cómo que la tienes? Me la he encontrado abajo y tal. Entonces dice, hombre, pero por favor, don Vicente, hay que recibirla. O sea, si no quiere, de acuerdo, pero hay que recibirla por lo menos. ¿Cómo se llama? Pues la actriz se llama Luisa Martín. Por favor, recíbela y tal y cual. Dijo, joder, qué pesados, es que me hacéis perder el tiempo y tal. Y entonces dijo, bueno, pues que pase y tal. Y me esperó en el despacho, dijo, Luisa Martín, y entré yo. No, vaya cómo se quedarían. Y entonces me dijo, ¿sí que eras tú? Digo, sí, don Vicente, soy yo, discúlpeme y tal, pero ¿cómo que te disculpe? Eres lo mejor que me ha pasado y no sé qué. Y entonces, y luego me convertí en su manita derecha, era ojito derecho, porque este tenía muy mal genio, constantemente, pegaba la bronca a todo el mundo, que a mí no me gustaba nada, pero a mí todo el rato decía que yo lo hacía fenomenal. Qué bien. Todo el rato. Y me ayudó mucho para coger confianza, porque fue la primera cosa que yo hice en televisión. Bueno, en la primera ficción, porque antes había trabajado con Teresa Raval haciendo personajes y tal. Pero lo primero que hice en ficción, que es muy diferente, porque ya implica aprenderte un texto, implica saber, pues, cuando llega a la cámara, cuando está viniendo, cuando está lejos, cuando es plano medio, cuando es plano corto. Entonces, eso es lo que no se ve, desde fuera. Eso es lo que no se ve. Esfuerzo. Y eso, esfuerzo, y sobre todo es práctica. Sí, que eso no te lo enseñan en casi ningún sitio. Ahora sí que hay escuelas de interpretación
con ese tipo de técnica, audiovisual, ¿no? pero entonces no había tantas. Y sobre todo que aunque tú lo hayas estudiado, no es lo mismo que cuando tú oyes a un señor que tiene casi 90 años que dice ¡acción! No, vea. Y dices, Impone, que no sea yo la que me equivoque, que no sea yo la que me equivoque, que no sea yo la que me Claro. equivoque. Y en el 95 96, que yo lo recuerdo, y no le pasé muy bien con esa serie, el médico de familia. Médico de familia, Juaní. sí. Sí, sí, ahí también hice ¿Qué- 3/4 de lo mismo, porque yo después de Quién da la vez, yo trabajé con Emilio Aragón en un programa que se llamaba Noche Noche, Mm. que era un programa muy divertido, Yo recuerdo. con actuaciones, con cosas curiosas y tal. Ahí era donde iba mucha gente que decía, pues, yo qué sé, uno que toca la guitarra con el codo o con los pies. Yo recuerdo uno que hace música con una puerta y hacía... Pues todas esas cosas salían del programa de Emilio. Y yo hice también un casting para aquello, que mi representante entonces me dijo que esto es importante que lo oigan los chavales, porque yo tenía un representante después de haber trabajado con Teresa Raval, que era Damián Raval, y su ayudante. Damián Raval, pues no sé si había fallecido ya, pero era muy importante, era el representante más importante que había en ese momento. Influyente, ¿no? Joder, yo estaba emocionada de que me hubieran cogido tal y cual. Pero resulta que yo le dije que hay un casting, que me he enterado que hay un casting para Emilio Aragón. Y me dijeron, ¿pero para qué te vas a presentar si no te van a coger? Y yo Vamos, dije, pero qué ánimo. qué bien, ¿no? Qué bien. Digo, ¿pero cómo que no me van a coger? ¿Y por qué? No, porque solo quieren mujeres, chicas con un tipazo y no sé Sí, qué, y con mucho llamativas. pecho y tal y cual. Y yo decía, pero bueno, igual quieren otras cosas también. Pues no, primero, claro, el error, y además sobre todo garrafal, ¿no? Que a una persona, a una chavala joven que está empezando, si es tú representada, que no la animes y le digas, bueno, pues nada, tú quieres ir, vete y tal y cual. Sí, sí, sí. Y Todo lo luego contrario. pues los prejuicios Ya. de pensar que Emilio lo que quería era chicas, Claro. bueno, más llamativas. Y entonces yo aún así dije, pues yo voy a ir. Y fui. Y entonces, claro, yo llegué allí, efectivamente les debían de haber dicho a todas lo mismo, había como 300 chicas impresionantes. Y yo recuerdo que yo llegué con mi pantalón vaquero, un jerseycillo verde y un pañuelo en el cuello, blanco, me acuerdo perfectamente. Y yo miraba a un lado a otro y decía, aquí no voy a hacer nada. Y entonces le pregunté a una que estaba súper estirada y estaba tomando nota. ¿Y tú para qué vienes? ¿Para presentadora o para interpretación? Y yo dije pues yo será para interpretación, pero vamos, que yo, para lo que queráis, para interpretación. Y tal, no sé qué. Y entonces tomó nota y tal, y me llamaron. Yo me subí al escenario, me acuerdo, y entonces me dijeron desde abajo, estaba él, estaba Dani, los que yo le he conocido muchísimo y todos amigos, ¿no? Y me dijo, haznos una improvisación sobre, no sé, una enfermera o algo así. Entonces yo estaba así y me cogí el pañuelo del cuello y me lo puse aquí como enfermera y entonces empecé a hacer cosas y tal. Bueno, a mí luego me han contado, Emilio y Dani, que en ese mismo momento estaba contratada. Qué maravilla. Y me dijeron, Impactaron. y claro, porque dijeron, es la única que ha cogido cualquier cosa, ha hecho una improvisación y tal y cual. Esto es lo que nosotros buscamos. Y llamé a mi representante, a los 3 días tenía un mensaje en el contestador: hola, somos de la productora de Emilio Aragón, que estamos preguntando por Luisa Martín, nada, pues que enhorabuena, que queremos ponernos en contacto contigo para el contrato y tal. Ni te lo creía, ¿no? Ni te lo creía. Bueno, yo no Casi. me lo creía, pero llamé a mi representante para que firmara el contrato, con lo cual le iba a dar a él una comisión, y me dijo, no, hombre, no, te habrán gastado una broma, es imposible. Digo, pero tío, ¿tú de qué vas? Qué cruel, qué cruel. Qué tío, y qué cenizo. Qué cenizo. Y qué tal. Con lo cual, pues mira esto, pues cuando te digan que no, Sí. tú que sí. Si tú crees que puedes hacer una cosa, Hay que hacerlo y probarlo por lo claro. menos. Y intentarlo. eso luego fue lo que me llevó a, Qué bien, ¿eh? cuando me enteré, estuve trabajando bastante con ellos, entre medias iban a hacer el juego de la Oca, y me dijo Emilio, cuento contigo para el juego de la Oca y tal. Pero entre medias me llamó Chicho Ibáñez. Ah, Chicho Ibáñez Serrador, para el Sí, 1, 2, 3, sí, y me dijo, sí, oye, he hecho pues cosita ahí. que me gustaría contar contigo. Y le dije, mira, yo tengo un compromiso verbal, yo no he firmado nada, pero tengo un compromiso verbal con Emilio. Entonces no puedo. Fíjate tú, decirle a Chicho Ibáñez, que era Dios en ese momento en la tele, decirle que no. Y entonces el tío llamó a Emilio y le dijo, oye, mira, que le conocía desde pequeño, y dije, mire, oye, tienes una actriz que me interesa. Si no le vas a dar
todo lo que tiene, toda la cancha que ella merece, déjamela. Vamos. Porque me ha dicho que no, porque tal. Y entonces yo me fui a hablar con Emilio y me dijo, sí, no te preocupes. Y tal. Entonces yo por eso no estuve en el juego del AUCA y sí que estuve en el 1, 2, 3 de ese momento. 1, 2, 3, sí. Y después, cuando me enteré que iba a hacer médico de familia, pues me presenté, les dije, oye, que es mi cumpleaños, que es mi santo, porque era un 21 de junio, que es mi santo, que me deis un papel en la serie. Y me dijo, ya, pero es que la criada tiene que ser andaluza y tal. Y ojo, pues qué faena y tal. Y entonces me fui del despacho y entré. ¿Se puede? Mire usted, es que vengo aquí a limpiar porque es que he visto usted que tiene más polvo que desde la guerra y es que esto no puede quedarse así, si no le importa. Un momentín, ya sé que están ustedes en una reunión, pero levantan los papeles, yo le paso un paño, lo dejo como los chorros de los días, ¿está? Contratada de nuevo. Qué maravilla. Pero claro, había que hacerlo así porque si no... Para que entrara. Porque si yo les digo, no, que yo lo puedo hacer, pero ¿estás segura que lo puedes hacer? Qué bien. Pues claro, en el 1, 2, 3 era un personaje semanal que tenía que actuar de diferentes cosas, sí. Y era durísimo porque el texto era muy difícil siempre y los ensayos los hacíamos los domingos. Ajá. Los domingos nos daba el texto, hacíamos el ensayo, lo estudiábamos, hacíamos una lectura y tal, y luego el lunes se hacía ensayo y se grababa, o el lunes se hacía ensayo y el martes se grababa, pero no, era todo seguido, pero te lo tenías que saber como bien, el padre nuestro. De lo que más, Luisa, sé que te encanta tu trabajo, porque la pregunta me la voy a ahorrar. Sí, me encanta. Pero de todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Hoy todo. Ponerme delante de una cámara. Diferente, todo. Todo, mira, es que depende, porque mira, dicen, el teatro, el cine o la televisión, da igual. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es interpretar. Y lo que importa es que tengas un buen personaje. O un personaje de donde tú le puedas sacar jugo, porque muchas veces yo últimamente, claro, ahora los protagonistas de las series y de las películas suelen ser chicas un poco explosivas y vientre plano, incluso las que hacen de mamás, todas son, bueno, tienen unos vientres que yo no he visto un vientre así de una mamá, pero en fin, algunas se recuperan muy rápido. Pero a mí yo tengo la suerte de que me dan personajes que no son protagónicos, pero están en un segundo plano. Y como no tienen mucho tiempo, no se ocupan de mí, entonces me dejan hacer. Y entonces yo, como casi todos los productores a estas alturas y los directores los conozco y son amigos o tienen confianza en mí, pues yo soy súper disciplinada, porque eso sí que es importantísimo en esto, eres muy disciplinada, ¿no? Pero yo les digo, ¿me dejas hacer? Y entonces sí, te dejo hacer. Te dejan retocar el personaje, y entonces me dejan a mí el personaje, y yo, con lo que me han escrito, con lo que me han dicho y con lo que está, yo me meto ahí dentro y empiezo a esponjarme. Y lo hace tuyo. Y lo hago mío. Y entonces empiezo a ponerle detalles, aporto cosas de mi casa, me llevo ropa, me llevo cosas, que eso me lo da mucho el teatro. Y eso me lo da mucho lo que yo aprendí con mi maestro, porque eso es súper importante. Cuando yo empecé en la Escuela de Arte Dramático, tuve la suerte de tener un maestro buenísimo que se llama Ángel Gutiérrez, que afortunadamente todavía está vivo, pero es muy mayorcito. Y este hombre, lo primero que que hicimos con él fue crear un grupo. Y eso es lo mejor que yo he hecho en todos los días de mi vida, porque en ese grupo él nos dividió en distintos secciones, ¿no? Unos eran de escenografía, otros de vestuario, otros de atrezo, otros de escenografía, lo que fuera, ¿no? Y yo pasé por varios departamentos. Entonces, él montamos ese grupo y con el decorado y con la obra de teatro nos íbamos a cualquier parte de España y estábamos perfectamente organizados y éramos un grupo de gente súper joven, porque algunos no teníamos, pues bueno, teníamos 20 años, 17, 22, recorriendo toda España, pero llegábamos a los sitios y funcionábamos como máquinas. Los de escenografía, los de tal, coordinación perfecta, pero eso te daba una visión periférica de las cosas importantísima, porque tú ves primero la importancia que tiene pues la iluminación, la importancia que tiene la escenografía, la importancia que tiene lo que ha costado montar esto. Yo estuve en escenografía, estuve en atrezo, porque como soy muy ordenada, de atrezo no salía. Y siempre hacía cosas, ¿no? Estaba preocupada de todo, pero luego te dabas cuenta que con los personajes salías de ti, porque muchas veces los actores tienen un poco esa necesidad de mi personaje es el importante.
aunque sea importante y aunque no sea. O mi personaje es importante y el más es lo más importante para mí. Entiendo. Y no, Un error porque eso. en la interpretación hay que ser muy generoso. Si cuanto mejor esté mi compañero, mejor voy a estar yo. Claro, claro. Es que eso se nota, ¿no? Hay un feeling ahí, ¿no? A la hora Claro. de interpretar, de hablar. Eso se nota. Entonces, cuando tú trabajas en grupo y tú sabes que es tu compañero desde la mañana hasta la noche, que estás con él en la furgoneta, que subes, que bajas, que te subes a una escalera de no sé cuántos metros y que abajo el que te está sujetando la escalera es tu compañero, tienes que confiar en él. Tú estás arriba. Y él tiene que ser responsable de ti. Eso. Con lo cual, todo este tipo de cosas son muy importantes. Y yo creo que eso ha sido muy bueno para mi formación. Claro. Que eso me lo dijo mi padre también, ¿eh? Me dijo, tú si quieres, yo prefiero que tengas una carrera larga, que no llegues rápido. Mejor, pero buena formación, buena preparación. Exacto. Porque Sí, ahora y con muchos programas de televisión que ha habido de pues La Voz, el no sé qué, el Triunfo, Sí, lo queremos Operación todo Triunfo. rápido. Tipo microondas, ¿no? Que le damos un par de vueltecitas, pin, queremos la fama. Y eso es un problema muy grande. Claro, porque, bueno, Porque el salto que das, al principio es muy bueno, deslumbra, pero luego ese salto que das, toda la formación intermedia te la has te la has perdido. Y es corto en el tiempo ese éxito, cae. Y ese éxito o cae o luego es muy cruel, porque España además, estamos en un país en el que es cruel con los artistas. Sí. Decía Sí, María claro. Dolores Pradera, con lo que encantas, espantas en este país. Y aquí todo el mundo es como, ay, qué majo, ay, vamos a ayudarle, venga, vamos a ayudarle, sí, le apoyamos. Y cuando ya está arriba dice, que este ha subido mucho, vamos a darle, Sí, darle. sí, ya le hemos dado de comer demasiado. Ya le hemos dado de comer demasiado. Y es verdad que una carrera larga y lenta, que vaya paso a paso, es muchísimo más eficaz. Cierto, yo tengo de Para acuerdo todo. tipo como antiguamente en las comidas, ¿no? A fuego lento. A fuego lento, mucho, al chup chup. a chup, 3 o 4 horas de cocción, se nota eso después. Se nota mucho, sí. Sí, pues los papeles dramáticos, Desaparecida, por ejemplo. Bueno. Ahí ¿Cómo me se descubrieron como actriz dramática para televisión y luego me he pasado años que no podía hacer comedia. Y todavía estoy esperando que me llamen para hacer una comedia buena. por Porque, esa serie, por miniserie. esa serie, porque de repente es como que ya... Y yo era una actriz que todo el mundo decía, no, es que es una actriz muy cómica, eso tal. Ay, Y de qué bien, repente ¿eh? me puse a hacer Es que lo drama. hacía tan bien, porque es que yo me lo creía. ¿Y se sufre Se haciendo sufre esos papeles? mucho, muchísimo. Mira, yo luego, cuando ya llevábamos 3 o 4 capítulos o 5, ya cuando íbamos casi por la mitad, empezamos a relajarnos y mi compañero Carlos Hipólito y yo, que nos llevamos fenomenal, entre corten y corten, lo que hacíamos era contar chistes, porque era dolorosísimo. Yo llegaba a mi casa, mi hijo era pequeño, yo llegaba a mi casa llorando. Y más teniendo hijos, porque ahí hay una... Claro. Yo llegaba, me metía en la cama con él, la abrazaba, Claro que sí. era una sensación de angustia tremenda. Sí, porque te metes tanto en el papel es que lo vives, lo hace tuyo también. Lo pasas mal. Y luego además coincidió que cuando estábamos nosotros ya terminando, sucedió lo de Marta del Castillo. Y incluso la casa, todo se parecía. Ya. Nosotros lo habíamos hecho antes, quiero decir que afortunadamente la productora Sí. ni se le ocurriría imitar una tragedia así, pero la historia era muy parecida. Y lo pasamos, yo lo pasé fatal, Pues sí. fatal. Y claro, yo cada vez que aparece Marta del Castillo, como además surgió prácticamente al tiempo, yo lo recuerdo con una tristeza enorme. Pues para cambiar de tercio, nos quedando tristes, una anécdota graciosa, me ha contado algunas graciosas y le pasa sí. fenomenal, pero una anécdota así de que va a acordar toda la vida, graciosa, que no hayas contado hace un momento. Uy, que no haya contado, pues es que no lo sé, yo soy muy mala para recordar anécdotas, pero mira, me han pasado cosas, me han pasado varias. Mira, una por ejemplo, pues estando con el grupo, actuando en Soria, en el teatro del Instituto Antonio Machado, todavía no existía el teatro que tienen en Soria, ahora tienen un teatro estupendo. Y en el teatro estaba tan viejo el teatro que todo crujía, todo, era horroroso. Y entonces la función que hacíamos era Los escándalos de un pueblo, y entonces tenía que saltar uno de una casa porque se enfrentaban dos vecinos y tal, y entonces tenía que saltar de una casa y decir con una navaja, pues me voy a por ti, no sé qué, no sé cuántos. Y el hombre saltó y desapareció en el escenario, se hundió.
Se hundió, se rompió el escenario y se fue al foso. Bueno, y bueno, risa. Eso, risas, claro, horroroso. Luego, bueno, en Cádiz, en el puerto de Santa María, en el puerto de Santa María, entrábamos a los camerinos dando palmas para que se fueran las ratas. No veas. Imagínate, íbamos no así. Sí, para empezar a trabajar. Sí. Luego muchas anécdotas en médico de familia, por ejemplo, muchísimas anécdotas, porque yo cocinaba de verdad. Sí. En médico yo cocinaba de verdad, porque el primer día me dijeron, bueno, pues ahora tu personaje va a hacer unos filetes y no sé qué y no sé cuántos y tal, mientras están aquí comiendo. Y entonces vinieron unos, contrataron a unos de efectos especiales, que yo ya los conocía, pero vinieron, son como los hombres de Harley, son los de efectos especiales, porque vienen ahí con sus chalecos, con sus cosas, con sus maletines, tal, no sé qué. Y yo voy a aparecer todo aquello, digo, para freír unos filetes. Para freír unos filetes. Y entonces, y está grabado eso, porque además salió. Y entonces me habían cogido, pues no sé si eran unas lonchas de pavo, pero de estas de fiambre. Y tú haces las cortas, las tienes aquí y haces como que las fríes. Y mientras tanto, el de efectos especiales da a un aparatito, un sitio para que suene. Y resulta que yo estaba en la cocina con unas lonchas de pavo que no se lo creía aquello que eran filetes nadie. Y con un señor aquí a mi pie sentado así, agachado, dándole a un botón, y entonces de repente dice, ¡acción! Y yo pido, lo conecto y empieza a sonar. Mira, empezamos a mirarnos todos. Sí, porque no era real. No digo, pero si esto es freír, esto no suena frito ni loco. Con lo cual fue muy divertido y yo me reuní con Emilio, le cogí aparte y le dije, y con Nani dije, oye, yo de verdad, haced lo que queráis. Digo, pero yo puedo freír, o sea, puedo freír de verdad, porque va a sonar menos, va a ser más real. Y podemos tener... Y desde entonces, en Globomedia ya lo saben, yo si me toca cocinar, si me toca el personaje de cocinera, me conectan la cocina, el horno, me lo cocinan. Claro. Y entonces luego se lo come el equipo, porque yo mientras tanto voy cocinando. Entonces yo lo que me he especializado, yo soy actriz con cocina. Claro, con cocina incorporada, porque yo me he especializado en cortar las rodajas que tengo que cortar, las cuento y siempre están las mismas para que si se repiten no haya saltos de raccord, por ejemplo. Entonces, si frío 4 y tú están 4, pues sé que las tengo que retirar, las pongo debajo de un paño y pongo otras 4 normal. Claro. Y así, pero yo llevo el cálculo. Entonces yo en acción, para cada toma yo llevo el cálculo, sé lo que tengo que decir, el texto, no sé qué, no sé cuántos, por dónde entro, por dónde salgo, no sé qué, no sé cuánto, y calculo. Y entonces los de atrezo, que ya están avisados, ya lo saben. No, se lo dicen los directores. No, a Luisa dejarla tranquila, que ella se organiza. Y entonces yo me organizo y yo lo único que tengo que hacer es decirles el día anterior, pues mañana, ¿a qué hora se va a grabar esa secuencia? Pues a las 12, digo, uy, a las 12 ya hay hambre. Entonces, tráeme no sé qué, tráeme 2 zanahorias, tráeme no sé cuánto, tal cual. Ellos me hacen la compra y yo lo preparo. Y a veces preparo un pollo que te mueres. Y se aprovecha esa comida después. Y se come. Y se come, claro. Bueno, este año ha sido muy gracioso porque no se lo ha comido el equipo, se lo ha llevado el de atrezo para su casa. Pero sí, les hago tartas, bizcochos, porque como estoy haciendo cosas, entonces yo además cuando hablo no hago ruido. Sí, entonces, como lo molesta el para sonido. que no moleste el sonido, claro. Y entonces tengo que tener mucho cuidado con esto. Y a mí me divierte tener todas esas cosas en la cabeza. Entonces sale muy bien, sale muy natural y luego corten. Y bueno, cuando entra alguien en el plato y huele a tarta de Santiago, esa tarta recién hecha, quiere meter la mano. O un cocidito, o unas lentejitas que les he hecho, o un pollo al horno con calabaza. Pues, maravilla. Y eso lo hago yo. Maravilla. Y entonces digo, solo me pagáis un sueldo. Pero entonces se da bien la cocina, eso, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, se me da fenomenal. Pero vamos, que es eso, que ya te digo, me pagan un sueldo, de cocinera no me pagan. Ya va en el lote, ya. El lote. Bueno, pues para esos chicos que nos están viendo, Luisa, que su pasión es la interpretación, que tienen 14, 15, 16 años, sus sueños, incluso algunos ya se han dicho a sus padres, niño, déjate de tonterías. Ay, seguro que les han dicho, sí, pero tienes que hacer otra cosa, porque tienes que hacer algo de provecho, o tienes que hacer algo más seguro. ¿Qué le aconsejas a esos niños o esas niñas que me han llegado y me han dicho, a mí me gustaría ser actor o actriz? ¿Qué se les puede aconsejar? Pues que sigan, si están seguros de qué es lo que les gusta, que están seguros que es algo que es importante para ellos, que no pueden vivir sin ello, que es lo que me pasa a mí. Yo no puedo vivir sin la interpretación porque es como si me faltara el aire. Si sienten eso, que sigan, les digan lo que les digan, les digan lo que les digan,
Que luchen por ello. Que luchen por ello. Que sigan Incluso si su padre les dice, vale, yo te dejo que hagas interpretación, pero además tienes que hacer derecho. O además tienes que hacer política. O además tienes que hacer psicología. O tienes que hacer... Que lo hagan. Claro. Que lo hagan. Que lo hagan. La pena después. Que lo hagan. Pero, para empezar, porque esta es la única profesión en el mundo, la única en el mundo, en la que todo lo que hayas hecho en tu vida te sirve. Claro. Va sumando, enriquece. Todo. Claro. Todo, absolutamente todo. Si has trabajado en una tienda, si has sido camarera, que yo no sé. O sea, todo. Todo lo que hayas hecho, si has fregado, si has lavado la ropa, si has limpiado casas, que yo también lo he hecho, si has hecho, yo con tal de conseguir mis objetivos, he hecho de todo, y muchas veces sin que mis padres se enteraran. Porque claro, si mi madre se llega a enterar que yo he limpiado casas, no, la pobre, pues le hubiera dado un ataque, hubiera dicho, pero oye, luego resulta que van y me dan un personaje de criada, la criada más limpia de toda España. Claro. Pues trabajo. Pues eso ha sido. Y disfrute también. Eso ha sido la preparación del personaje. Sí. Resulta que todo ese trabajo que yo hice, que además yo, cuando lo hice, dije, pues ahora vas a tener la casa más limpia del mundo. Y yo lo hacía, lo limpiaba todo perfecto, no sé qué. Además era un buen trabajo para mí, porque lo podía hacer por horas. Todos los trabajos que sean por horas son absolutamente compatibles con la interpretación, sí, porque te dejan margen, puedes cambiar la hora, puedes hacer no sé qué. Y como estaban en la casa, estaban contentísimos conmigo, porque yo les dejaba la casa limpia, limpísima, la plata, todo. Claro, yo no sabía que al cabo de los 10 años, o los 8 años, yo iba a hacer un personaje y todo eso me iba a servir. Claro. Sí, era la preparación del personaje, claro. A todo el mundo le gustaría que le dieran el de una rica heredera que monta a caballo. ¿Sabes qué te digo? Y entonces, es que ahora me tengo que preparar el personaje. Voy a buscarme una escuela de equitación. Sí, pero... un poquito más glamour. Un poquito más de glamour. Pues a mí no me importa, no, claro. Porque claro, cuando tú tienes que preparar el personaje es el que es. Claro, yo con la pescadera, por ejemplo, no lo tenía preparado y me puse con una pescadera que me enseñara, luego me fui al mercado y tal y cual. Ahora, no puedes haber hecho todo en la vida, pero vamos, a mí, por ejemplo, me contratan de camarera, yo he hecho de camarera, ese personaje lo tengo preparado. Perfectamente, muy bien. El de madre se lo tengo muy preparado. Pues, Luisa, es un placer. Vamos a terminar la entrevista con este mensaje tan positivo de una gran persona, sobre todo una gran luchadora en el mundo de la interpretación que tenemos en nuestro país, un gran talento. Y Luisa, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Antonio. Además sabes que estoy a tu disposición siempre que haga falta. Y si estoy por aquí y tengo que ir, pues voy en persona, porque me encanta sobre todo, me encanta el proyecto y me gustaría de verdad animar a los chavales a que hagan lo que sientan dentro, porque lo más importante al final en la vida, el éxito es lo que tú decías, el éxito es ser feliz. Es ser feliz, que nadie te amargue y sobre todo que nadie os quite la alegría. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.